En el vasto frente oriental, el impulso inicial de Alemania comenzaba a desvanecerse. La promesa de una guerra rápida se transformaba en una lucha prolongada, que pondría a prueba los límites del Tercer Reich. El invierno de 1941 había detenido la maquinaria bélica alemana en las afueras de Moscú. Tras meses de ofensiva ininterrumpida, la Wehrmacht se vio obligada a retroceder bajo la presión del contraataque soviético. Las líneas alemanas, extendidas más allá de su capacidad logística, enfrentaban el frío, la escasez y la resistencia creciente de un enemigo que se negaba a colapsar. Leningrado resistía bajo asedio y la capital soviética permanecía fuera de alcance. El mito de la guerra relámpago había quedado atrás. En Berlín, el alto mando aceptaba por primera vez que la guerra en el este sería larga y costosa. En la primavera de 1942, Adolf Hitler redefinió la estrategia. La economía del Reich dependía casi por completo del petróleo rumano, una fuente limitada e insuficiente para sostener un conflicto de escala mundial. Con la entrada de Estados Unidos en la guerra, la presión sobre la industria alemana se multiplicó. Sin nuevos recursos, el Reich no podría mantener su capacidad de combate frente al potencial industrial aliado. En este contexto surgió el nuevo plan, la captura de los campos petroleros del Cáucaso. El control de esa región permitiría abastecer a la Wehrmacht y al mismo tiempo privar a la Unión Soviética de su principal fuente de energía. El proyecto recibió el nombre en clave Fall Blau o Plan Azul. La Directiva número 41, firmada por Hitler el 5 de abril de 1942, establecía sus objetivos: destruir las fuerzas soviéticas al oeste del río Don, avanzar hacia el sureste, ocupar los campos petroleros de Maikop, Grozny y Bakú y asegurar el curso del Volga para interrumpir el tráfico fluvial que alimentaba el centro industrial soviético. En la lógica del plan, Stalingrado era solo un punto en el mapa, un centro de comunicaciones que debía ser neutralizado para cerrar el paso hacia el norte. La magnitud de la operación llevó a dividir el grupo de ejércitos sur en dos formaciones. El grupo de ejércitos A, bajo el mando del mariscal Wilhelm List, orientado al Cáucaso, y el grupo de ejércitos B, dirigido por el mariscal Maximilian von Beix, encargado de asegurar el Don y el Volga. Varios oficiales expresaron reservas. El general Franz Halder, jefe del Estado Mayor, advirtió sobre el riesgo de dispersar las fuerzas en un frente de miles de kilómetros. Von Beix coincidía en que la falta de reservas móviles haría imposible responder a los contraataques soviéticos. Las objeciones fueron ignoradas. El Sexto Ejército, comandado por Friedrich Paulus, constituía la fuerza principal del grupo de ejércitos B. Paulus. Un meticuloso planificador de formación académica, carecía de experiencia directa al mando en el campo de batalla. Su ejército, con unos 250.000 hombres, combinaba 14 divisiones de infantería, 3 Panzer y 3 motorizadas. La Luftwaffe, bajo el mando de Wolfram von Richthofen, proporcionaba apoyo aéreo mediante el 8º Cuerpo Aéreo. Entre los blindados predominaban los modelos Panzer III y Panzer IV, efectivos pero cada vez más limitados frente a los tanques soviéticos T-34. Las líneas de suministro representaban el mayor desafío. Desde Polonia hasta el sur de Rusia, los convoyes debían recorrer más de 1.200 kilómetros. La red ferroviaria soviética, de ancho distinto al europeo, requería conversiones o transbordos que ralentizaban el abastecimiento. Los recursos se distribuían con dificultad, y cualquier avance prolongado aumentaba la vulnerabilidad logística. Los flancos del dispositivo alemán estaban cubiertos por tropas rumanas, húngaras e italianas. Estas fuerzas, escasamente equipadas y con armamento anticarro obsoleto, debían proteger sectores extensos del frente. La insuficiencia de sus medios era conocida en Berlín, pero la falta de efectivos alemanes no dejaba alternativa. El 28 de junio de 1942, el Plan Azul se puso en marcha.
Las columnas motorizadas avanzaron rápidamente por la estepa. Stalin, convencido de que el próximo ataque alemán se dirigiría nuevamente hacia Moscú, había concentrado sus reservas en el centro del frente. En el sur, las unidades soviéticas se replegaron precipitadamente. Los informes iniciales indicaban un colapso en marcha. Hitler lo interpretó como confirmación de su estrategia. El 4 de julio, Vorónezh cayó en manos alemanas. A los pocos días, Hitler modificó el plan original. Ordenó que los grupos de ejércitos A y B persiguieran sus objetivos simultáneamente, en lugar de actuar de manera escalonada. La nueva directiva, emitida el 23 de julio, amplió el alcance de la ofensiva. Mientras List debía lanzarse hacia el Cáucaso, von Weichs debía asegurar Stalingrado. Esta alteración dispersó aún más los recursos, debilitando ambas direcciones del ataque. En este punto, Stalingrado adquirió una dimensión distinta. Lo que al inicio era un objetivo secundario, se transformó en un símbolo. La ciudad llevaba el nombre del líder soviético, y su captura prometía una victoria propagandística de gran valor. A ojos de Hitler, la caída de Stalingrado representaría la derrota moral del enemigo. Durante julio, el Sexto Ejército avanzó entre temperaturas extremas. El calor de la estepa alcanzaba los 40 grados. El polvo se infiltraba en los motores y en los pulmones de los soldados. Las marchas diarias agotaban hombres y animales. Los caballos, todavía esenciales para el transporte de artillería y suministros, comenzaban a morir de sed y fatiga. Las raciones se redujeron y los convoyes sufrían retrasos constantes. La eficiencia táctica alemana chocaba con los límites materiales del terreno. La resistencia soviética, inicialmente dispersa, empezó a endurecerse. En Kalach y Kletskaya, sobre el río Don, las defensas improvisadas ralentizaron el avance alemán. Las bajas aumentaban y el consumo de combustible superaba la capacidad de reabastecimiento. Paulus solicitó refuerzos, pero el alto mando respondió que debía continuar con los medios disponibles. La inteligencia alemana seguía subestimando al adversario. Se asumía que las pérdidas soviéticas eran irreparables. Sin embargo, la industria soviética evacuada hacia los Urales mantenía un ritmo de producción creciente. Las fábricas trasladadas producían tanques, artillería y aviones en cantidades suficientes para reemplazar las pérdidas. El Ejército Rojo, aunque con tropas menos entrenadas, recuperaba su capacidad ofensiva. La guerra de desgaste favorecía al lado con mayores recursos humanos e industriales, y en ese aspecto la ventaja soviética era abrumadora. A finales de julio, el Cuarto Ejército Panzer fue redirigido desde el Cáucaso para apoyar a Paulus en su aproximación a Stalingrado. El cambio debilitó el avance hacia los campos petroleros, pero Hitler insistía en acelerar la toma de la ciudad. La redistribución de unidades provocó confusión logística y retrasos adicionales. En las reuniones del mando alemán surgieron desacuerdos sobre la táctica a seguir. Algunos comandantes proponían rodear Stalingrado y forzar su rendición mediante un sitio prolongado, evitando el combate urbano. Otros defendían un asalto frontal, apoyado por bombardeos masivos de la Luftwaffe. Hitler exigía resultados inmediatos. Paulus, presionado y sin experiencia previa al mando de un ejército completo, debía ejecutar una operación cada vez más compleja con medios decrecientes. El 22 de agosto de 1942, las unidades avanzadas del Sexto Ejército cruzaron el Don y alcanzaron las orillas del Volga al norte de Stalingrado. Desde esas posiciones, los soldados alemanes observaron por primera vez la extensión de la ciudad. Una franja industrial de más de 30 kilómetros de largo, con fábricas, almacenes y barrios residenciales dispuestos paralelos al río. El Volga, ancho y caudaloso, servía como línea vital de abastecimiento soviético y obstáculo natural para cualquier ataque directo. Paulus informó que sus tropas estaban listas para el asalto. El 23 de agosto, la orden llegó desde Berlín. El bombardeo inicial de la Luftwaffe convirtió amplias zonas de Stalingrado en ruinas.
La ofensiva terrestre se preparaba para entrar en una nueva fase, la lucha dentro de la ciudad. Lo que comenzaba como una maniobra operativa para cortar el Volga se transformaría pronto en la batalla más sangrienta del siglo XX. El cruce del Don marcó el comienzo de la fase más exigente de la ofensiva alemana hacia el Volga. Entre el río y Stalingrado se extendía una llanura de casi 80 kilómetros, sin accidentes naturales importantes ni cobertura vegetal suficiente para ocultar el movimiento de tropas. Las columnas del Sexto Ejército avanzaban bajo un sol implacable, con el horizonte dominado por el polvo y el humo de los incendios provocados por los bombardeos. En el aire, la presencia soviética aumentaba de manera perceptible. Los aviones de ataque, Il-2 Sturmovik, irrumpían sobre los convoyes con cohetes y cañones automáticos, golpeando los puntos de concentración y las rutas de abastecimiento. Aunque la Luftwaffe mantenía la superioridad aérea general, ya no era absoluta. Por primera vez en meses, los pilotos alemanes enfrentaban una oposición sostenida. Las dificultades logísticas se multiplicaban con la distancia. Desde las bases de abastecimiento más cercanas hasta las posiciones de vanguardia, los suministros recorrían más de 500 kilómetros. Los trenes transportaban munición, combustible y repuestos hasta estaciones adaptadas al ancho de vía alemán, pero desde allí el traslado dependía de camiones y carros de tiro animal. La flota motorizada era insuficiente y el desgaste mecánico aumentaba día tras día. Los caballos, aún indispensables para el transporte de artillería, sucumbían al calor y al esfuerzo. En la retaguardia, los ataques de partisanos soviéticos se volvieron una amenaza constante. Pequeños grupos emboscaban convoyes, saboteaban vías férreas y destruían puentes. Interrumpiendo las comunicaciones en puntos críticos, la Wehrmacht carecía de efectivos suficientes para asegurar cada tramo del inmenso territorio ocupado. Mientras tanto, el alto mando soviético, el Stavka, comprendía finalmente la dirección principal del ataque. Las reservas comenzaron a desplazarse hacia Stalingrado. Nuevas divisiones llegaban desde el interior del país y las unidades que se habían retirado durante julio se reorganizaban en torno a la ciudad. Las fábricas locales, reconvertidas para la producción bélica, pasaron a formar parte del sistema defensivo. La planta de tractores Dzerzhinsky producía ahora tanques T-34. La fábrica Barricadi fabricaba piezas de artillería pesada y la metalúrgica Octubre Rojo continuaba fundiendo acero para blindajes obreros y técnicos fueron armados y formados en milicias obreras. La defensa de la ciudad se preparaba no solo en los cuarteles, sino también en las líneas de producción. El verano de 1942 alcanzó temperaturas extremas. Las tropas alemanas, equipadas con uniformes pensados para climas templados, sufrían las consecuencias del calor. El agua era escasa y muchas unidades debían obtenerla directamente de pozos contaminados o del propio Don, lo que provocó brotes de disentería y otras enfermedades gastrointestinales. Las divisiones veteranas, que combatían sin descanso desde el inicio de la campaña en 1941, mostraban signos de agotamiento físico y moral. El número de bajas por enfermedad aumentaba de forma constante, afectando la operatividad de las unidades. En muchos casos, las compañías avanzaban con apenas 2/3 de su fuerza original. En Kalach, el Sexto Ejército estableció una cabeza de puente sobre el Don. Desde allí se preparó la última etapa de la ofensiva. Los ingenieros construyeron puentes y caminos de pontones, reforzados con artillería antiaérea para proteger el tránsito de tanques y columnas motorizadas. El cruce se desarrolló bajo ataques esporádicos de la aviación soviética, que intentaba interrumpir el flujo de refuerzos. La operación consumió días y grandes cantidades de combustible y municiones. Los informes logísticos advertían que las reservas de artillería pesada estaban por debajo de lo previsto. El combustible alcanzaba solo para las operaciones inmediatas,
Las solicitudes de reabastecimiento enviadas por Friedrich Paulus a Berlín obtenían respuestas evasivas. Se prometían convoyes que nunca llegaban en el tiempo necesario. El cuarto ejército Panzer, bajo el mando de Hermann Hoth, avanzaba desde el sur con el objetivo de coordinar un movimiento convergente sobre Stalingrado. En la práctica, las dificultades de comunicación y la falta de sincronización impidieron la maniobra de pinza prevista. Varias unidades soviéticas lograron replegarse ordenadamente hacia la ciudad, reforzando la guarnición. El octavo cuerpo aéreo, comandado por Wolfram von Richthofen, recibió órdenes de destruir la capacidad defensiva y productiva de Stalingrado antes del ataque terrestre. Los objetivos principales incluían fábricas, puertos, puentes y nudos ferroviarios. La intención operativa era cortar las líneas de suministro soviéticas y neutralizar las defensas antes del asalto. Pero en la práctica, la magnitud del bombardeo sobrepasó las metas militares. Se planificaron oleadas sucesivas de más de 600 aeronaves, con el propósito de arrasar por completo las áreas industriales y portuarias. Dentro del mando alemán crecían las tensiones. Paulus abogaba por una aproximación cautelosa. Consideraba más prudente rodear la ciudad, aislarla y obligarla a rendirse mediante sitio, evitando las pérdidas inherentes al combate urbano. La estrategia resultaría más lenta, pero preservaría la integridad de las instalaciones industriales y reduciría el consumo de municiones. Hitler, en cambio, exigía una victoria inmediata. Su insistencia en tomar la ciudad que llevaba el nombre de Stalin tenía un valor simbólico que superaba cualquier razonamiento militar. La presión política desplazó a la planificación táctica. El mariscal von Weichs, comandante del grupo de ejércitos B, compartía las reservas de Paulus. En sus informes al cuartel general, advirtió que la resistencia soviética crecía cada día y que las reservas disponibles no eran suficientes para mantener un ritmo ofensivo prolongado. Propuso consolidar posiciones a lo largo del Don y esperar refuerzos antes de intentar un ataque directo. Hitler rechazó la sugerencia y ordenó continuar con el plan. El avance debía proseguir sin pausa. La Luftwaffe, se le aseguró, proporcionaría el apoyo necesario para compensar la falta de recursos terrestres. Mientras tanto, en Stalingrado, la preparación para la defensa era total. El gobierno soviético había evacuado parte de la población civil durante julio, pero cientos de miles de personas permanecían en la ciudad. Las autoridades locales, dirigidas por el Partido Comunista, organizaron la defensa civil. Se construyeron refugios subterráneos y se improvisaron trincheras en parques, patios y avenidas. Las fábricas, pese a los bombardeos, continuaban produciendo armamento. Los trabajadores recibían instrucción militar básica y eran distribuidos en destacamentos para apoyar a las tropas regulares. Las sirenas antiaéreas se habían vuelto parte de la rutina diaria. Los hospitales improvisaban salas en sótanos y túneles, mientras los equipos médicos evacuaban heridos hacia la margen oriental del Volga. El 22 de agosto, las unidades de vanguardia alemanas alcanzaron las afueras de Stalingrado. Desde sus posiciones, los observadores del Sexto Ejército divisaron por primera vez la ciudad extendida a lo largo del río. Las defensas exteriores parecían incompletas. Líneas de trincheras, alambradas y nidos de ametralladora dispersos. Los informes iniciales, transmitidos a Paulus, sugerían que la resistencia sería limitada. En Berlín, estos reportes se interpretaron como una señal alentadora. Todo indicaba que el enemigo estaba al borde del colapso. Al día siguiente, 23 de agosto de 1942, la Luftwaffe lanzó el bombardeo más intenso realizado hasta entonces en el frente oriental. Más de 600 bombarderos, acompañados por escuadrones de Stukas y cazas de escolta, despegaron desde bases situadas en el Don. Las primeras oleadas alcanzaron Stalingrado a media tarde. En cuestión de horas, el centro urbano se convirtió en un mar de fuego.
Los depósitos de combustible y las fábricas fueron alcanzados por bombas incendiarias. Los barrios residenciales ardieron sin control. Las infraestructuras de transporte quedaron destruidas y los incendios se propagaron por el viento del Volga. El humo oscureció el cielo durante días. Desde las posiciones alemanas, los observadores podían ver las columnas de fuego elevándose sobre el horizonte. Para la propaganda del Reich, el ataque representaba un golpe devastador al poder soviético, pero en realidad, el bombardeo masivo no quebró la resistencia. Las ruinas que dejaron las explosiones ofrecieron un nuevo tipo de defensa. Escombros, sótanos y muros que pronto se convertirían en fortalezas improvisadas. El asalto terrestre que seguiría debía librarse entre las ruinas humeantes de una ciudad destruida, en un escenario que cambiaría para siempre la naturaleza de la guerra en el este. A media tarde del 23 de agosto de 1942, los bombarderos Heinkel E-111 del 8º Cuerpo Aéreo iniciaron la operación que transformaría Stalingrado en un campo de ruinas. Las formaciones avanzaban a más de 4.000 metros de altura, siguiendo rutas marcadas con precisión sobre mapas fotográficos. Las primeras bombas de alto explosivo cayeron sobre el centro administrativo de la ciudad, destruyendo edificios públicos, almacenes y zonas residenciales. Las detonaciones levantaron columnas de humo negro que se elevaron cientos de metros. No soplaba viento que dispersara los gases, y el aire denso del verano atrapó el humo sobre los distritos incendiados. 15 minutos más tarde llegó la segunda oleada. Los Junkers Ju-88, bombarderos medianos de largo alcance, se concentraron en los muelles y en los depósitos de combustible a lo largo del Volga. Los tanques de petróleo estallaron en explosiones sucesivas, generando bolas de fuego visibles a más de 30 kilómetros. Los depósitos ardieron durante horas y el combustible derramado se extendió por las calles y canales. El río, reflejando el resplandor de las llamas, se convirtió en una línea luminosa en medio del humo. En la tercera fase, los Junkers Ju-87 Stuka descendieron en picado sobre objetivos específicos, equipados con sirenas Jericó. Sus aullidos mecánicos acompañaban el descenso, un sonido diseñado para quebrar la moral del enemigo. Atacaron estaciones ferroviarias, nudos de transporte y el complejo industrial del norte, la planta de tractores Dzerzhinsky, reconvertida para producir tanques T-34, recibió decenas de impactos directos. La fábrica Barricadi fue alcanzada repetidamente. Octubre Rojo, el complejo metalúrgico, quedó envuelto en llamas. Los obreros que intentaban apagar los incendios fueron alcanzados por nuevas oleadas de bombas. El bombardeo continuó durante más de 6 horas. Al caer la noche, Stalingrado ardía por completo. El sistema de agua había colapsado. Las bombas habían destruido las conducciones principales y los depósitos. Sin medios para contener los incendios, los distritos residenciales de madera fueron consumidos uno tras otro. Los hospitales se desbordaron en cuestión de horas. En las calles se acumulaban cadáveres y restos de vehículos incendiados. El humo cubría la ciudad, bloqueando la luz del sol durante los días siguientes. Desde el aire, Stalingrado era una mancha gris y anaranjada que se extendía sin interrupción a lo largo del Volga. Las cifras de víctimas nunca pudieron determinarse con exactitud. Los registros soviéticos posteriores estimaron entre 40 y 50.000 muertos civiles en un solo día, aunque la verificación fue imposible. Lo cierto es que aproximadamente el 80% de la infraestructura urbana quedó destruida en menos de una jornada. Las redes de transporte, electricidad y comunicaciones colapsaron. Los puentes sobre el Volga sufrieron daños severos. Algunos quedaron inutilizados, otros permanecieron parcialmente operativos, sostenidos por estructuras improvisadas. El objetivo táctico había sido doble: destruir la capacidad industrial de Stalingrado y quebrar la moral de su población.
Era la aplicación directa de la doctrina de terror aéreo que Alemania había utilizado en Rotterdam o Varsovia. Sin embargo, en Stalingrado, los resultados fueron distintos. La devastación no redujo la voluntad de resistencia. Por el contrario, la fortaleció. Los supervivientes emergieron de los refugios entre los escombros y comenzaron a reorganizarse. Los talleres que aún conservaban energía eléctrica continuaron operando. En la planta Dzerzhinsky, los obreros trabajaron entre los restos humeantes, ensamblando tanques y vehículos mientras el techo ardía sobre sus cabezas. Algunos blindados salieron de las líneas de montaje directamente hacia las posiciones defensivas, sin pintura ni equipos ópticos completos, pero funcionales. El paisaje resultante del bombardeo alteró por completo la naturaleza de la batalla. Las ruinas ofrecían posiciones defensivas naturales. Los escombros de hormigón, los cráteres y los sótanos convertidos en refugios se transformaron en fortificaciones improvisadas. Los edificios semiderruidos permitían instalar nidos de ametralladoras y francotiradores en varios niveles. Las calles bloqueadas canalizaban los movimientos enemigos y facilitaban la concentración de fuego defensivo. Sin proponérselo, la Luftwaffe había creado el escenario ideal para una guerra urbana prolongada. Durante las noches siguientes, el Volga se convirtió en el eje vital de la resistencia. Las autoridades soviéticas organizaron un flujo constante de embarcaciones que, bajo la oscuridad, evacuaban heridos y transportaban refuerzos, municiones y alimentos. Barcazas, remolcadores y pequeños botes cruzaban el río en silencio, guiados por las luces tenues de linternas cubiertas. Cada cruce implicaba riesgo. De día, la aviación alemana atacaba cualquier movimiento detectado sobre el agua. De noche, los navegantes dependían únicamente de la memoria y la corriente para llegar a la orilla oriental. En tierra, la movilización civil adquirió escala masiva. Miles de trabajadores fueron integrados en unidades de milicia. Recibían fusiles, municiones limitadas y apenas unas horas de instrucción antes de ser asignados a sectores defensivos, generalmente en torno a las fábricas donde trabajaban. Su conocimiento del terreno compensaba la falta de adiestramiento militar. Cada barrio se convirtió en un punto fortificado. Los oficiales soviéticos dividieron la ciudad en sectores autónomos de defensa, preparados para resistir incluso si quedaban aislados unos de otros. En los hospitales improvisados, las condiciones eran críticas. La destrucción de los suministros médicos obligó al personal sanitario a trabajar con recursos mínimos. Las operaciones se realizaban con luz de linternas o velas, en sótanos llenos de humo y polvo. Las comunicaciones con la retaguardia eran esporádicas. Muchos heridos eran trasladados en camillas hacia el Volga. Con la esperanza de cruzar el río antes del amanecer, la capacidad de evacuación era limitada, y cada jornada aumentaba el número de heridos sin tratamiento. El impacto psicológico del bombardeo fue ambiguo. Para los civiles y defensores soviéticos, la destrucción se transformó en un símbolo de resistencia. Para los soldados alemanes que observaban desde las posiciones del Don, el espectáculo de la ciudad en llamas generó una impresión distinta. Muchos creyeron que la ofensiva aérea había aniquilado la defensa enemiga, esperaban entrar en una ciudad abandonada. Sin embargo, los informes de reconocimiento revelaron pronto que las posiciones soviéticas seguían activas y que nuevas tropas cruzaban el Volga cada noche. La expectativa de una victoria rápida comenzó a diluirse. La propaganda soviética respondió de inmediato. Los comunicados del Estado Mayor presentaron el bombardeo como un acto de barbarie que debía ser vengado. Las imágenes de la ciudad incendiada circularon por todo el país, reforzando la narrativa de resistencia nacional. Stalin ordenó personalmente que Stalingrado se mantuviera a cualquier precio. La ciudad, convertida en símbolo político y moral, debía resistir incluso si era destruida por completo. Las órdenes fueron claras: ninguna retirada, ninguna rendición. Durante los días siguientes, el fuego continuó ardiendo sobre las ruinas.
Las columnas de humo se extendían durante kilómetros, visibles desde los aeródromos alemanes. Las cenizas caían sobre las posiciones del Sexto Ejército, cubriendo vehículos y uniformes con una fina capa gris. De noche, el resplandor anaranjado del horizonte recordaba a los soldados alemanes que la ciudad seguía viva bajo las llamas. Las operaciones de avance se reanudaron lentamente. Los primeros batallones cruzaron la estepa hacia los suburbios septentrionales, donde las tropas soviéticas del 62º Ejército, al mando del general Vasily Chuikov, preparaban la defensa final. Lo que seguía ya no sería una ofensiva convencional. Entre los escombros y el humo comenzaba una nueva fase de la guerra, la lucha casa por casa, piso por piso, en una ciudad que el fuego había convertido en un laberinto de ruinas. El bombardeo del 23 de agosto marcó el límite entre la guerra de movimiento y la guerra de resistencia total sobre el Volga. A mediados de septiembre de 1942, el 62º Ejército Soviético, bajo el mando de Vasily Chuikov, sostenía una franja de terreno cada vez más estrecha entre las ruinas de Stalingrado y las aguas del Volga. Su puesto de comando, excavado en la orilla occidental del río, operaba bajo fuego constante. Las explosiones sacudían las paredes de tierra y hormigón. A través de teléfonos de campaña y mensajeros, Chuikov coordinaba una defensa que se desmoronaba y recomponía cada día. La retirada no era opción. El río a sus espaldas hacía imposible retroceder. El enemigo, al oeste, presionaba sin cesar. En esa delgada franja de ruinas, la ciudad se transformaba en fortaleza. El frente soviético se extendía unos 30 kilómetros a lo largo del Volga, con profundidades variables que, en algunos sectores, no superaban los 500 metros. Cada edificio se convirtió en una posición defensiva, cada sótano en un refugio. Los grupos de combate, formados por entre 20 y 50 hombres, defendían zonas delimitadas, una fábrica, un bloque de apartamentos o un cruce de calles. La comunicación entre ellos era intermitente. Las líneas telefónicas estaban cortadas y los mensajeros debían atravesar calles abiertas, donde la artillería alemana barría sistemáticamente cada metro. Las tres grandes fábricas del distrito industrial del norte constituían el eje de la defensa. La planta de tractores Dzerzhinsky continuaba operando parcialmente, produciendo tanques T-34 en talleres subterráneos. La fábrica Barricadi conservaba secciones activas dedicadas a artillería y la acería Octubre Rojo mantenía hornos funcionando bajo fuego enemigo. Estos complejos industriales, construidos en estructuras de acero y hormigón, resistían mejor que cualquier otro edificio. Su tamaño y solidez los convertían en bastiones naturales dentro del campo de ruinas. El Sexto Ejército alemán, dirigido por Friedrich Paulus, inició su penetración en los suburbios septentrionales de la ciudad durante la primera mitad de septiembre. Las divisiones avanzaban con el apoyo de artillería pesada y blindados, aplicando tácticas de asalto urbano desarrolladas en años anteriores, bombardeos previos, seguidos de ataques de infantería combinados con ingenieros y lanzallamas. En Stalingrado, ese método perdió eficacia. Los tanques quedaban bloqueados por los escombros, las calles eran intransitables y cada edificio destruido ofrecía nuevas posiciones de fuego. La guerra de maniobras había terminado. Comenzaba la guerra de proximidad. Los defensores soviéticos adaptaron su estrategia a las condiciones del terreno. Grupos pequeños fortificaban edificios con sacos de arena, vigas y fragmentos de ladrillo. Desde los pisos superiores, los francotiradores vigilaban calles y avenidas. La doctrina soviética priorizaba la infiltración nocturna. Durante el día, las tropas permanecían ocultas. Al caer la noche, se desplazaban entre ruinas para atacar posiciones alemanas, cortar líneas de comunicación o capturar prisioneros. La ciudad se convertía en un tablero de movimiento constante, donde ningún punto era seguro después del anochecer.
Una de las tácticas más efectivas ordenadas por Chuikov fue mantener las líneas del frente a distancias mínimas del enemigo, a menudo entre 30 y 40 metros. Este contacto cercano, conocido como hugging the enemy entre los alemanes, impedía el uso de la superioridad aérea germana. Los bombarderos de la Luftwaffe ya no podían atacar sin arriesgar a sus propias tropas. La lucha se redujo a enfrentamientos directos, a granadas y fusiles automáticos, entre montones de hormigón y hierro retorcido. Los combates por cada edificio podían durar días o semanas. Algunos inmuebles cambiaban de manos varias veces en una sola jornada. Las batallas se desarrollaban en vertical, soldados alemanes en la planta baja, soviéticos en el primer piso y nuevamente alemanes en los niveles superiores. Las granadas se arrojaban a través de escaleras destruidas o aberturas improvisadas. Las paredes se perforaban para permitir disparar o moverse entre habitaciones. El polvo, el humo y el ruido hacían imposible la orientación. El frente dejaba de ser una línea y se convertía en un entramado de puntos aislados. Los ingenieros de asalto alemanes, los Pioniere, desempeñaron un papel crucial. Equipados con lanzallamas, cargas explosivas y armas automáticas, avanzaban habitación por habitación, despejando edificios a corta distancia. Su trabajo era decisivo, pero extremadamente peligroso. Los soviéticos apuntaban deliberadamente a los operadores de lanzallamas, cuya exposición era inevitable. La esperanza de vida de un Pionier en Stalingrado raramente superaba los 3 días. La aviación alemana mantenía ataques diarios sobre la ciudad. Los Stukas atacaban edificios identificados como centros de resistencia. Los cazabombarderos ametrallaban muelles y cruces. Pero la eficacia de los bombardeos disminuía. Los edificios ya derruidos absorbían las explosiones y los defensores sobrevivían en sótanos o en el sistema de alcantarillado, que se convirtió en un segundo campo de batalla. En esos túneles, la lucha era directa y silenciosa. Las patrullas se encontraban a pocos metros. Se combatía con pistolas, cuchillos o granadas de mano. Los gases y el humo se acumulaban, haciendo imposible respirar. Los heridos no podían ser evacuados. Los muertos quedaban donde caían. Entre los muchos puntos fortificados, uno se convirtió en símbolo: la casa de Pavlov. Este edificio de apartamentos de 4 pisos, ubicado en una intersección estratégica cerca de la plaza central, fue tomado por un pequeño grupo de soldados comandado por el sargento Yakov Pavlov a fines de septiembre. Reforzaron las paredes con ladrillos de escombros y abrieron aspilleras en todas direcciones. Durante 58 días resistieron ataques alemanes continuos. Aunque la propaganda soviética exageró su importancia táctica, su defensa demostró la capacidad de unidades pequeñas para inmovilizar a fuerzas muy superiores. Las pérdidas aumentaban en ambos bandos. Las divisiones alemanas, que habían entrado con 10.000 hombres, se redujeron a menos de 4.000. Las bajas soviéticas eran mayores, pero los refuerzos cruzaban el Volga cada noche. Barcazas y remolcadores trasladaban tropas, municiones y víveres bajo fuego de artillería. Muchos no sobrevivían al cruce. Los que alcanzaban la orilla occidental entraban en combate inmediatamente. La rotación era continua. El relevo de una unidad agotada ocurría en medio del fuego enemigo. La situación sanitaria era precaria. Las raciones se reducían, el agua era escasa y las enfermedades proliferaban. La disentería y el tifus se extendían entre las tropas soviéticas hacinadas junto al río. Los alemanes, igualmente agotados, sufrían desnutrición, insomnio y falta de abrigo. El combate incesante y el ruido permanente erosionaban la moral en ambos lados. A mediados de octubre, Paulus informó al alto mando que controlaba cerca del 70% de Stalingrado y que la resistencia soviética comenzaba a debilitarse. Solicitó autorización para un asalto final. Hitler aprobó la operación. El 14 de octubre, más de 1.000 piezas de artillería,
abrieron fuego simultáneo sobre las posiciones soviéticas, la Luftwaffe lanzó bombardeos concentrados sobre las fábricas del norte. Luego, avanzaron las divisiones de infantería y los tanques. Los combates alcanzaron su punto máximo durante 3 días. Los alemanes penetraron en la planta de tractores y capturaron parte de la fábrica Barricadi. El cuartel de Chuikov, situado cerca del río, quedó bajo fuego directo. Varios oficiales de su Estado Mayor murieron en ataques aéreos. A pesar de la presión, la defensa se mantuvo. Las unidades soviéticas contraatacaban de noche para recuperar el terreno perdido durante el día. Ninguna de las fábricas fue tomada por completo. Las instalaciones parcialmente destruidas se transformaron en trincheras fortificadas. A finales de octubre, el Sexto Ejército había agotado su impulso ofensivo. Las divisiones estaban exhaustas. Paulus solicitó una pausa operativa para reorganizar sus fuerzas. El frente se estabilizó en una línea irregular, fragmentada y sin avance significativo. En noviembre, la batalla entró en una fase de estancamiento. Los alemanes controlaban la mayor parte de la ciudad, pero los soviéticos conservaban sectores estratégicos junto al Volga. Las comunicaciones alemanas se deterioraban y muchas unidades combatían aisladas. El invierno se aproximaba. A mediados de mes, las primeras nevadas cubrieron los restos de la ciudad. Las temperaturas descendieron bajo cero. Los uniformes alemanes, diseñados para climas templados, no ofrecían protección adecuada. Los casos de congelación aumentaban. Las tropas soviéticas, aunque igualmente agotadas, estaban mejor adaptadas. Entre el humo, el hielo y las ruinas, la batalla de Stalingrado entraba en un nuevo escenario, el preludio del colapso alemán en el este. La resistencia soviética en Stalingrado no se sostenía únicamente en el patriotismo ni en la destreza militar. Detrás de las líneas de combate funcionaba un sistema de coerción que transformaba el miedo al enemigo en obediencia absoluta al Estado. El 28 de julio de 1942, varios meses antes del combate urbano, Stalin firmó la orden número 227, titulada «Sobre las medidas para fortalecer la disciplina y el orden en el Ejército Rojo y la prohibición de la retirada no autorizada». En la práctica, se conocería por 3 palabras que marcarían la conducta de toda una generación. Ni un paso atrás. El texto comenzaba con un diagnóstico implacable. La Unión Soviética había perdido 70 millones de ciudadanos bajo ocupación. Sus regiones agrícolas estaban devastadas y la producción industrial había caído drásticamente. La orden declaraba que el país no podía perder más territorio. Los comandantes que permitieran retiradas sin autorización serían juzgados por tribunales militares. Los soldados que abandonaran sus posiciones serían ejecutados de inmediato. La desobediencia se equiparaba a la traición. La medida creó 2 instrumentos de control. El primero fueron los batallones penales, unidades compuestas por oficiales y soldados castigados por cobardía, indisciplina o incompetencia, enviados a las misiones más peligrosas: asaltos frontales, despeje de campos minados, ataques contra posiciones fortificadas. Su esperanza de vida era mínima. Los supervivientes podían recuperar su rango, pero pocos lo lograban. El segundo instrumento fueron los destacamentos de bloqueo del NKVD, desplegados detrás de las líneas de combate con órdenes de detener o ejecutar a cualquier soldado que retrocediera sin autorización. Los comandantes de estos destacamentos tenían potestad para aplicar castigos inmediatos, sin investigación ni juicio. Durante la batalla de Stalingrado, la presencia de estas unidades fue constante. Los soldados sabían que detrás de ellos había ametralladoras propias. El miedo a retroceder se convirtió en parte del mecanismo de resistencia. Algunos historiadores consideran que el sistema fue esencial para impedir un colapso como el de 1941. Otros sostienen que la moral de los defensores habría bastado por sí sola.
Los archivos del NKVD muestran que entre agosto de 1942 y febrero de 1943, aproximadamente 13.500 soldados soviéticos fueron ejecutados en el sector de Stalingrado por deserción, cobardía o insubordinación. Las bajas en batallones penales, mucho más numerosas, se registraban como pérdidas de combate ordinarias. Los testimonios sobre la aplicación de la orden son dispares. Algunos veteranos afirmaron no haber presenciado ejecuciones, describiendo los destacamentos de bloqueo como presencia disuasoria más que activa. Otros relataron episodios concretos, soldados heridos abatidos mientras intentaban retirarse, oficiales ejecutados por ordenar repliegues tácticos o cuerpos colgados en postes telefónicos como advertencia. La realidad varió según el sector y la intensidad de la batalla. En algunos puntos, la vigilancia era permanente. En otros, las unidades del NKVD apenas intervenían. El control político se extendía a todos los niveles. Cada división tenía comisarios políticos que supervisaban la lealtad ideológica de oficiales y soldados. Reportaban directamente al Partido Comunista y tenían autoridad para contradecir órdenes militares si las consideraban políticamente erróneas. Su función era mantener la moral mediante discursos, propaganda y sanciones. La crítica a Stalin o al sistema soviético podía resultar en arresto o deportación. El control de la correspondencia era total. Las cartas eran censuradas y cualquier mención a hambre, frío o derrotas era eliminada antes de llegar a las familias. El sistema de informantes completaba la estructura de vigilancia. Soldados y oficiales reportaban conversaciones sospechosas a representantes del NKVD. Este ambiente de control mutuo impedía conspiraciones, pero también debilitaba la confianza dentro de las unidades. Muchos combatientes describieron después la sensación de luchar junto a camaradas en quienes no podían confiar plenamente. Un comentario imprudente bastaba para ser acusado de deslealtad. En Stalingrado, donde las condiciones de combate eran extremas, este sistema se integró a la vida cotidiana. Las tropas luchaban bajo una doble amenaza: el enemigo al frente y los comisarios detrás. Sin embargo, la coerción no anulaba la motivación patriótica. Muchos soldados combatían no por miedo, sino por la convicción de defender su país frente a un invasor que había arrasado sus pueblos. El patriotismo y la disciplina impuesta coexistían como dos fuerzas complementarias que sostenían la defensa. La orden también alcanzó a la población civil. Los habitantes que permanecían en la ciudad fueron movilizados obligatoriamente para construir trincheras, transportar municiones y reforzar posiciones. Negarse era considerado sabotaje, castigado con prisión o ejecución. Mujeres y adolescentes trabajaban bajo bombardeo. Ancianos y niños cargaban cajas de proyectiles desde los muelles del Volga hasta las fábricas fortificadas. La defensa total absorbía todos los recursos humanos disponibles. El Código Penal Militar soviético complementaba la orden con sanciones severas. Abandonar un arma, automutilarse o rendirse al enemigo eran delitos capitales. Los soldados capturados que regresaban tras escapar del cautiverio alemán eran interrogados por el NKVD. Muchos eran enviados directamente a campos de trabajo acusados de colaboración. Incluso las familias de desertores sufrían castigos, pérdida de vivienda, raciones y, en algunos casos, deportación a regiones remotas. El mensaje era inequívoco: el castigo trascendía al individuo. La eficacia del sistema sigue siendo objeto de debate. Para algunos analistas, las medidas extremas evitaron que el Ejército Rojo se desmoronara. Para otros, reflejaron la desconfianza estructural del régimen hacia sus propias fuerzas. Lo más probable es que la coerción funcionara como complemento temporal, sosteniendo la resistencia hasta que la reorganización industrial y logística soviética permitió pasar a la ofensiva. En Stalingrado, la disciplina del terror garantizó que las tropas mantuvieran sus posiciones, incluso cuando las pérdidas eran insostenibles.
Los documentos desclasificados tras la disolución de la Unión Soviética confirmaron la magnitud del sistema. Los informes del NKVD registraban con precisión administrativa las ejecuciones, los arrestos y las transferencias a batallones penales. Cada operación se describía en lenguaje burocrático: detenido, liquidado, transferido para reeducación mediante combate. Esta documentación reveló la extensión y regularidad del aparato coercitivo que funcionaba como parte integral del ejército. El contraste con el sistema disciplinario alemán es ilustrativo. La Wehrmacht también castigaba la deserción, pero sin destacamentos de bloqueo permanentes. Las ejecuciones eran menos frecuentes y hasta los últimos años de la guerra requerían procedimientos judiciales. En el frente de Stalingrado, los soldados alemanes temían al enemigo y al mando, pero no enfrentaban ametralladoras propias si retrocedían. En el Ejército Rojo, el concepto de retirada táctica desapareció. Solo existía la orden de resistir o morir. En el contexto de Stalingrado, la Orden 227 convirtió la geografía en instrumento de disciplina. El Volga bloqueaba la retirada física y los destacamentos del NKVD bloqueaban la retirada moral. El 62º Ejército combatía entre dos fuegos, sin posibilidad de escape. La consecuencia fue una defensa de intensidad sin precedentes. Cuando las fuerzas alemanas intentaron destruir las últimas posiciones soviéticas junto al río, encontraron una resistencia que no admitía rendición. En esa rigidez impuesta se forjó el punto de inflexión de la guerra. Mientras los destacamentos del NKVD aplicaban la orden en las inmediaciones del frente, en Moscú, el Stavka preparaba una operación que transformaría el curso del conflicto. Los generales Georgy Chukov y Alexander Vasilevsky habían identificado la vulnerabilidad estructural del despliegue alemán. Los flancos del Sexto Ejército estaban defendidos por tropas rumanas, húngaras e italianas con armamento y moral inferiores. Un ataque coordinado sobre esos sectores podía encerrar a las fuerzas alemanas dentro de Stalingrado. Esa planificación marcaría el inicio de una nueva fase, la contraofensiva soviética. La planificación de la contraofensiva soviética comenzó en septiembre de 1942, cuando la batalla de Stalingrado alcanzaba su punto más crítico. Georgy Zhukov, vicecomandante supremo del Ejército Rojo, viajó personalmente al frente para evaluar la situación. Sus observaciones confirmaron lo que la inteligencia ya indicaba. El Sexto Ejército alemán se hallaba gravemente expuesto. Sus líneas de comunicación se extendían cientos de kilómetros hacia el oeste y sus flancos al norte y al sur estaban defendidos por tropas aliadas con armamento y moral inferiores. El plan recibió el nombre en clave Operación Urano. Su objetivo era envolver y destruir al Sexto Ejército mediante una ofensiva en pinza. Dos frentes soviéticos atacarían simultáneamente. El frente del Don, bajo el mando del general Konstantin Rokossovsky, avanzaría desde el norte. El frente de Stalingrado, comandado por Andrei Yeryomenko, golpearía desde el sur. Ambas fuerzas, convergiendo en la retaguardia alemana, cerrarían el cerco. La operación requería una concentración masiva de hombres y material, realizada con el máximo secreto para evitar que la inteligencia alemana detectara los preparativos. A lo largo de octubre, mientras los combates urbanos continuaban en la ciudad, la maquinaria logística soviética reunió recursos sin precedentes. Más de 1 millón de soldados, cerca de 1.000 tanques, 1.400 aviones y 14.000 piezas de artillería fueron desplazados hacia el frente bajo estrictas medidas de ocultamiento. Los movimientos se efectuaban únicamente de noche, los vehículos circulaban sin luces y las comunicaciones por radio fueron sustituidas por mensajeros. Los tanques viajaban en trenes hasta puntos distantes y luego avanzaban camuflados con ramas y nieve. La operación se ejecutó con disciplina y silencio absoluto. La mayoría de los soldados desconocía el objetivo hasta horas antes del ataque. La inteligencia alemana percibió señales de movimiento, pero no la escala real.
Los informes mencionaban refuerzos soviéticos y acumulación de tropas, aunque las evaluaciones oficiales concluyeron que Moscú no podría lanzar una ofensiva mientras seguía luchando por la ciudad. El general Arthur Schmidt, jefe de Estado Mayor del Sexto Ejército, consideró improbable un ataque de gran envergadura. Su diagnóstico sería fatal. Los flancos alemanes, confiados a ejércitos rumanos, carecían de fortificaciones sólidas, artillería moderna y armas anticarro capaces de detener a los tanques soviéticos T-34 y KV-1. Las defensas se basaban en cañones de 37 milímetros, efectivos contra vehículos ligeros pero inútiles frente a blindados modernos. El 19 de noviembre de 1942, a las 7:20 de la mañana, comenzó la ofensiva norte. 3.500 piezas de artillería soviética abrieron fuego simultáneamente. El bombardeo duró más de una hora y arrasó las posiciones del Tercer Ejército rumano. Las trincheras fueron barridas, las comunicaciones destruidas y los centros de mando silenciados. Cuando la artillería cesó, las divisiones soviéticas avanzaron con apoyo de tanques. Las líneas rumanas colapsaron en varios sectores. Los intentos de resistencia fueron breves y aislados. En cuestión de horas, el frente norte se desintegró. El 20 de noviembre, Yeryomenko lanzó la ofensiva desde el sur. El Cuarto Ejército rumano sufrió el mismo destino. Un bombardeo masivo precedió el ataque de infantería y blindados. Las unidades rumanas, sin apoyo suficiente, fueron sobrepasadas y rodeadas. Los tanques soviéticos penetraron decenas de kilómetros en la retaguardia alemana, cortando rutas de suministro y líneas ferroviarias. Las comunicaciones con el Sexto Ejército se interrumpieron casi de inmediato. En el cuartel de Paulus, los primeros informes fueron interpretados como ataques locales. Con el paso de las horas, la magnitud real se volvió evidente. Los flancos estaban colapsando y los soviéticos avanzaban sin oposición efectiva. Las reservas alemanas disponibles eran escasas. Unidades de retaguardia, servicios y destacamentos de seguridad sin capacidad de combate sostenido. Intentaron improvisar líneas defensivas, pero fueron sobrepasadas por la rapidez del ataque el 23 de noviembre. Las fuerzas soviéticas del norte y del sur se encontraron en Kalach, sobre el Don. El cerco se había cerrado. El Sexto Ejército alemán, junto con partes del Cuarto Ejército Panzer y unidades rumanas, quedó atrapado dentro de un área de unos 50 kilómetros de ancho por 40 de largo. Las estimaciones iniciales hablaban de 250.000 soldados cercados, aunque el número real probablemente superaba los 290.000. Las comunicaciones exteriores se cortaron por completo. Lo que comenzó como ofensiva soviética se transformaba en uno de los mayores cercos de la historia militar. Paulus informó al alto mando alemán y solicitó autorización para romper el cerco de inmediato. Propuso un avance hacia el suroeste para enlazar con las fuerzas alemanas aún operativas fuera del anillo. Sus comandantes coincidían en que el ejército conservaba suficiente movilidad para intentar la ruptura, aunque eso implicara abandonar equipo pesado y ceder Stalingrado. La prioridad, advertían, debía ser salvar al ejército antes de que el cerco se consolidara. La respuesta llegó el 24 de noviembre. Hitler ordenó resistir. El Sexto Ejército debía mantener sus posiciones y esperar refuerzos. No se autorizaba ninguna retirada. La orden se basaba en el precedente del bolsillo de Demiansk, donde un cuerpo alemán había resistido un cerco similar abastecido por aire. Hitler creía posible repetir aquella experiencia en una escala mucho mayor. El comandante de la Luftwaffe, Hermann Göring, aseguró que el ejército podía ser abastecido por medio de un puente aéreo. Prometió entregar 500 toneladas diarias de suministros. En la práctica, esa cifra era inalcanzable. Los oficiales logísticos sabían que no había suficientes aviones de transporte, que las condiciones meteorológicas serían severas y que la defensa aérea soviética complicaría los vuelos. Sin embargo, Göring insistió y Hitler aceptó la promesa. A partir del 24 de noviembre,
El Sexto Ejército comenzó a fortificarse. Se estableció un perímetro defensivo continuo. Los tanques, sin combustible suficiente, fueron empleados como posiciones fijas. La artillería se orientó en todas direcciones, y los ingenieros construyeron refugios aprovechando los restos de edificios destruidos. La ciudad de Stalingrado, en ruinas, se convirtió en una fortaleza improvisada. Los alemanes se preparaban para un sitio cuyo desenlace era incierto. El puente aéreo se inició ese mismo día. Los aviones de transporte Junkers Ju-52 y Heinkel E-111 despegaron de aeródromos al oeste del cerco. Cada vuelo debía transportar suministros y evacuar heridos. Las operaciones se realizaban principalmente durante el día, ya que los aeródromos dentro del perímetro carecían de iluminación para aterrizajes nocturnos. Esto exponía a los transportes al fuego antiaéreo soviético y a los ataques de cazas. Los resultados fueron inmediatos y desalentadores. El 24 de noviembre se entregaron poco más de 100 toneladas de suministros. Al día siguiente, 60. El 26, 80. Muy por debajo de las 500 toneladas prometidas. Las tormentas de nieve interrumpían los vuelos y los cazas soviéticos derribaban decenas de transportes cada semana. Los aeródromos alemanes quedaban saturados de aviones averiados y carentes de repuestos. El sistema colapsaba antes de haber alcanzado su capacidad mínima. Dentro del cerco, las consecuencias fueron inmediatas. Las raciones se redujeron a 300 gramos de pan por día. El combustible escaseaba hasta el punto de inmovilizar vehículos. El equipo de invierno era insuficiente. Las temperaturas descendían por debajo de los 20 grados bajo cero. Los soldados quemaban restos de muebles y cajas de munición para obtener calor. Los caballos muertos se convirtieron en fuente de alimento. Los hospitales improvisados carecían de medicamentos y los heridos morían congelados en refugios sin calefacción. El invierno ruso había llegado y con él la transformación de la victoria alemana en desastre. Dentro del cerco, el Sexto Ejército quedaba condenado a resistir sin esperanza real de liberación. Al oeste, el alto mando alemán comenzaba a preparar un intento de rescate. La operación recibiría un nuevo nombre: Tormenta de Invierno. El término alemán Kessel, literalmente caldero, describía con precisión la situación del Sexto Ejército tras el cierre del cerco soviético. Casi 300.000 hombres quedaban atrapados en una extensión que se reducía día a día bajo presión constante. El perímetro original, de unos 1.200 kilómetros cuadrados, disminuía progresivamente en todos los frentes. Las divisiones alemanas y rumanas cercadas mantenían posiciones defensivas improvisadas en la estepa helada, con Stalingrado todavía en su poder, convertida ya no en objetivo estratégico sino en prisión. Las necesidades logísticas del ejército cercado superaban ampliamente lo que el puente aéreo podía proporcionar. Para sostener las operaciones se requerían 750 toneladas diarias de suministros, alimentos, munición, combustible, medicinas y ropa de invierno. La Luftwaffe nunca entregó más de 300 toneladas en un solo día. El promedio fue cercano a 100. Esta diferencia entre necesidad y entrega significaba deterioro progresivo e irreversible. Los aeródromos de Pitomnik y Gumrak, dentro del cerco, se convirtieron en centros de actividad frenética. Los aviones de transporte aterrizaban bajo fuego constante de artillería soviética. Las pistas se cubrían de nieve y fragmentos de proyectiles. Los equipos de tierra descargaban suministros a temperaturas de 20 grados bajo cero. En hangares sin calefacción, miles de heridos esperaban evacuación. Muchos morían congelados antes de abordar un avión. Cada transporte podía evacuar solo unas pocas decenas de hombres. Miles quedaban atrás. La promesa de Hermann Göring de abastecer por aire se demostró irrealizable. La Luftwaffe disponía de unos 500 aviones de transporte en todo el frente oriental, pero solo una fracción estaba operativa. Concentrarlos en Stalingrado tomó semanas. Las condiciones meteorológicas agravaban la situación.
tormentas de nieve, hielo en los motores y visibilidad nula. Los pilotos volaban hasta el agotamiento, realizando múltiples misiones diarias cuando el clima lo permitía. La defensa aérea soviética intensificaba su presencia. Baterías antiaéreas y cazas patrullaban las rutas de aproximación, abatiendo aviones de transporte lentos y sin armamento adecuado. Las pérdidas superaron los 200 aparatos en un mes. Cada avión derribado representaba decenas de vidas que ya no recibirían alimentos ni medicinas. Dentro del Kessel, las condiciones humanas se degradaban rápidamente. Las raciones de pan descendieron de 300 a 100 gramos diarios. La carne desapareció. Los caballos fueron sacrificados para alimentación, primero los de transporte, luego los de artillería. Hacia mediados de diciembre, todos habían sido consumidos. Los soldados servían huesos varias veces para extraer los últimos nutrientes. En algunos casos, cocían el cuero de botas y cinturones hasta ablandarlo. El hambre debilitaba progresivamente. Los cuerpos consumían sus propias reservas. La pérdida de masa muscular hacía difícil incluso caminar o cavar trincheras. La capacidad de combate se desmoronaba, no por falta de disciplina, sino por agotamiento físico absoluto. El frío agravaba cada aspecto de la crisis. Las temperaturas descendieron hasta 30 grados bajo cero. La mayoría de los soldados conservaba uniformes de verano. Se envolvían en mantas, periódicos o lonas. Los casos de congelación se multiplicaban. Los médicos realizaban amputaciones sin anestesia, que escaseaba tanto como los vendajes. En la estepa, los refugios apenas ofrecían protección. El suelo congelado impedía excavar. Los hombres vivían en trincheras superficiales cubiertas con lonas o chapas. 30 o 40 se apiñaban alrededor de fuegos mínimos alimentados con restos de madera y cajas de munición. El humo llenaba los espacios cerrados. Algunos morían asfixiados por monóxido de carbono acumulado. Las enfermedades se propagaban sin control. La disentería afectaba a la mayoría. El tifus exantemático, transmitido por piojos, se extendía entre soldados que no se cambiaban de ropa en semanas. Los hospitales de campaña colapsaron. Faltaban antibióticos, anestésicos y equipo básico. Los cirujanos operaban con instrumentos sin esterilizar, en locales a temperaturas bajo cero. Las infecciones mataban a quienes habían sobrevivido a las heridas. Los cadáveres se apilaban congelados fuera de los refugios, esperando un entierro que nunca llegaba porque el suelo era demasiado duro para cavar. Los informes médicos reflejaban una situación fuera de control. Un cirujano relató que debía raspar literalmente capas de piojos de los cuerpos antes de operar. Otro describió cómo la sangre coagulaba en segundos por el frío extremo. Los procedimientos se realizaban con guantes, no por higiene, sino para evitar que los dedos se congelaran sobre el metal de los instrumentos. La moral se derrumbaba junto con las condiciones físicas. Las cartas desde Alemania llegaban esporádicamente, muchas nunca lo hacían. Los soldados escribían mensajes que sabían que jamás serían enviados. En diarios personales, algunos anotaban que preferían los ataques soviéticos a la espera pasiva. Otros describían la pérdida progresiva de sensación de hambre, signo de colapso orgánico. Los suicidios aumentaban. Algunos se disparaban, otros caminaban hacia las líneas soviéticas con las manos en alto. Friedrich Paulus prohibió el suicidio bajo amenaza de represalias contra las familias, pero la orden tuvo poco efecto. Las amenazas carecían de significado para hombres al borde de la inanición. Mientras el Sexto Ejército se desintegraba dentro del cerco, el alto mando alemán preparaba un intento de rescate. Erich von Manstein recibió el mando del nuevo grupo de ejércitos Don con la misión de liberar Stalingrado. Reunió todas las fuerzas disponibles, restos del Cuarto Ejército Panzer, unidades trasladadas desde Francia y divisiones rumanas reorganizadas. La operación recibió el nombre Tormenta de Invierno. El 12 de diciembre, el Cuarto Ejército Panzer al mando de Hermann Hoth inició la ofensiva desde el suroeste.
contaba con unos 250 tanques y 3 divisiones de infantería. El terreno, cubierto de nieve y sin protección natural, dificultaba el avance. Aún así, los primeros días fueron prometedores. Las vanguardias alemanas rompieron las defensas soviéticas iniciales y avanzaron hacia el noreste. El objetivo era enlazar con el Sexto Ejército a través de una maniobra de pinza. Para el 19 de diciembre, las fuerzas de Hoth habían alcanzado el río Mishkova a unos 48 kilómetros del perímetro del cerco. Era la distancia más corta entre el ejército de rescate y los cercados. Manstein envió mensajes urgentes a Paulus. Debía lanzar una operación de ruptura desde el interior. La maniobra recibió el nombre Trueno. Solo una ofensiva coordinada podía abrir un corredor antes de que los soviéticos reagruparan sus reservas. Paulus enfrentaba un dilema irresoluble. Sus tropas estaban exhaustas, hambrientas y casi inmóviles. Los tanques operativos eran menos de 100, la mayoría sin combustible para recorrer 40 kilómetros. Además, Hitler no había autorizado la ruptura. La orden seguía siendo mantener posiciones y resistir. Abandonar Stalingrado implicaba desobedecer una directiva directa. Paulus, disciplinado y temeroso de las consecuencias, no actuó sin autorización. Manstein insistió ante Berlín. Advirtió que la ventana de oportunidad era limitada. Si el Sexto Ejército no se movía, el cerco se consolidaría. Hitler rechazó la propuesta. Afirmó que el ejército sería abastecido por aire y que resistiría hasta que el relieve llegara. La fe en la promesa de Göring persistía pese a la evidencia. El 23 de diciembre, los soviéticos lanzaron una contraofensiva sobre el Cuarto Ejército Panzer. Fuerzas blindadas muy superiores atacaron los flancos del corredor. Hoth no tuvo alternativa que retroceder. El 26 de diciembre, la operación Tormenta de Invierno había fracasado. El ejército de socorro se retiró a más de 100 kilómetros del perímetro del Kessel. No habría otro intento de rescate. El Sexto Ejército quedaba definitivamente aislado. La Navidad de 1942 en Stalingrado transcurrió en medio de la desintegración. Los soldados intentaron celebrar con los pocos recursos disponibles. Algunos cantaron alrededor de pequeños fuegos. Otros escribieron cartas que nunca saldrían del cerco. Los oficiales distribuyeron raciones mínimas, unos gramos adicionales de pan, un poco de tabaco. Los capellanes hablaron de deber y sacrificio, pero el sufrimiento era tan visible que ninguna palabra podía darle sentido. En enero de 1943, la situación alcanzó el límite de lo soportable. Los casos de canibalismo comenzaron a aparecer. No eran generalizados ni organizados, sino actos individuales de desesperación. Los mandos, conscientes de ello, optaron por no castigar. Castigar a hombres que morían de hambre carecía de propósito. La estructura militar se mantenía solo por inercia y costumbre. El Sexto Ejército, atrapado en el Kessel, ya no era una fuerza de combate efectiva. Era una masa de hombres esperando el final. El colapso era inminente. En los mapas del mando soviético, las líneas que definían el cerco se cerraban con precisión geométrica. Dentro de ellas, la resistencia alemana se extinguía lentamente, sofocada por el hambre y el frío. Afuera, el Ejército Rojo se preparaba para el último acto de la campaña, la reducción total del Kessel de Stalingrado. El 8 de enero de 1943, el alto mando soviético envió un ultimátum formal al Sexto Ejército. Bajo bandera de tregua, el mensaje ofrecía términos de rendición: seguridad para los prisioneros, atención médica para los heridos y repatriación posterior a Alemania. El plazo para responder expiraba el 10 de enero. De no aceptarse, comenzaría la ofensiva final. Friedrich Paulus transmitió la propuesta a Hitler solicitando autorización para rendirse. La respuesta fue inmediata: rendición inaceptable. El ejército debía resistir hasta el último hombre. Hitler hablaba de honor y lealtad, pero esas palabras ya no tenían sentido entre soldados hambrientos y enfermos. El 10 de enero,
La Operación Anillo comenzó con el mayor bombardeo artillero de toda la batalla. 7.000 cañones abrieron fuego durante casi una hora, concentrándose en el perímetro occidental del cerco. Los refugios se derrumbaron y las trincheras desaparecieron bajo la tierra levantada por las explosiones. Cuando el fuego cesó, 6 ejércitos soviéticos avanzaron simultáneamente desde todas las direcciones. Las divisiones alemanas, reducidas a una fracción de su fuerza original, apenas pudieron oponer resistencia. Carecían de combustible, munición y alimentos. Los tanques inmovilizados servían como posiciones fijas hasta ser destruidos por fuego enemigo. Para el 15 de enero, el perímetro del Kessel se había reducido a la mitad. El aeródromo de Pitomnik cayó bajo control soviético, cortando la principal ruta aérea. Los vuelos de suministro intentaron operar desde Gumrak, pero la pista estaba bajo fuego directo. El puente aéreo se volvió inviable. Los contenedores lanzados en paracaídas caían con frecuencia en territorio soviético o resultaban destruidos al impactar. Sin reabastecimiento posible, la resistencia alemana se redujo a mera supervivencia. El 26 de enero, unidades soviéticas que avanzaban desde el oeste enlazaron con fuerzas procedentes del este cerca del Mamayev Kurgan, dividiendo el cerco en 2 bolsillos. El sector norte, alrededor de las fábricas Barricadi y Octubre Rojo, quedó aislado del sur, donde permanecía el cuartel general de Paulus. Las comunicaciones entre ambos se interrumpieron por completo. Los combates se fragmentaron en pequeñas bolsas de resistencia que actuaban sin coordinación ni mando unificado. El 30 de enero, aniversario de la llegada de Hitler al poder, el Führer ascendió a Paulus a mariscal de campo. Era una señal inequívoca. Ningún mariscal alemán se había rendido jamás. El mensaje implícito era morir antes que rendirse. Paulus recibió la noticia en su búnker subterráneo sin manifestar reacción. Sus oficiales comprendieron el significado de la promoción. Ninguno esperaba ya rescate. Al amanecer del 31 de enero, las tropas soviéticas alcanzaron el edificio donde se encontraba el cuartel general del Sexto Ejército. Un oficial soviético descendió al sótano e informó que el edificio estaba rodeado. Paulus respondió que aceptaba negociar. No hubo negociación, la rendición debía ser incondicional. Así, el recién nombrado mariscal de campo Friedrich Paulus se convirtió en prisionero de guerra junto a 24 generales y cerca de 91.000 soldados y oficiales del sector sur. El bolsillo norte resistió 2 días más. Las unidades que aún combatían desconocían la rendición de Paulus. Continuaron luchando entre las ruinas hasta agotar la munición. El 2 de febrero, los últimos defensores depusieron las armas. Con ello concluyó oficialmente la batalla de Stalingrado. Las cifras finales varían según las fuentes, pero se estima que unos 90.000 soldados del eje fueron capturados. Más de 200.000 murieron dentro del cerco por combate, hambre, frío o enfermedad. Otros 100.000 habían muerto durante las fases previas de la campaña. De los prisioneros, menos de 6.000 regresarían a Alemania años después. La mayoría pereció en los campos soviéticos, víctimas de desnutrición y enfermedades. Las columnas de prisioneros avanzaron a pie por la estepa congelada hacia campos situados a cientos de kilómetros. Muchos cayeron durante las marchas y fueron dejados donde morían. En los campamentos, las condiciones eran mínimas: barracas sin calefacción, raciones insuficientes, atención médica casi inexistente. Las epidemias de tifus y disentería continuaron cobrando vidas. Los cadáveres se acumulaban hasta que la tierra se descongeló y pudieron abrirse fosas comunes. Los oficiales superiores recibieron trato diferenciado. Interrogados por inteligencia soviética, algunos colaboraron con la propaganda del régimen. En 1944, Paulus participaría en el Comité Nacional por una Alemania libre, exhortando a las tropas alemanas a rendirse. Su cooperación le aseguró supervivencia,
pero lo aisló definitivamente de sus antiguos camaradas. En Alemania, la noticia de la derrota provocó conmoción nacional. El régimen nazi decretó 3 días de luto oficial. Las emisoras transmitieron música fúnebre y la propaganda presentó la tragedia como ejemplo de heroísmo. Los soldados de Stalingrado fueron descritos como mártires que habían salvado Europa del bolchevismo. La narrativa omitía que su sacrificio fue consecuencia directa de órdenes imposibles. Las familias recibieron notificaciones que hablaban de muerte heroica, mientras los desaparecidos eran catalogados con ese término ambiguo que aún permitía esperanza. El sexto ejército había dejado de existir. La victoria soviética en Stalingrado cambió el curso de la guerra. Por primera vez, el Tercer Reich perdió un ejército completo. El mito de invencibilidad alemana se derrumbó entre las ruinas heladas del Volga.